Estimados amigos, reciban un cordial saludo del día. En esta oportunidad, el equipo número 7, conformado por Teresa Cuellar, Pedro Paria, Rocío Valderrama y mi persona, Jeffrey Arteaga, vamos a exponer respecto a dos artículos de investigación, los cuales tratan los temas de gestión de riesgo y los impactos en los proyectos de construcción. Empezando con el primer artículo de investigación titulado Optimización de infraestructura educativa mediante un plan integral de gestión de riesgos posibles, caso PUNO 2018, cuya autora, Sandra Flores, desarrolla un plan integral de gestión de riesgos previsibles, el cual quiere incluirlo en los expedientes técnicos, optimizando de esta manera la inversión pública. Esta investigación fue presentada en noviembre de 2022, una investigación reciente. Nuestra autora parte de un antecedente, el cual nace del boletín informativo de Infoobras de la OCE, en el cual se detalla que Puno, una región de Perú, ocupa el tercer lugar en obras paralizadas. Entonces, la problemática que ella desarrolla es cómo planificar la respuesta a los riesgos previsibles mediante un modelo de simulación informático de riesgos clasificados con herramientas apoyadas en la metodología de la guía del PMBOK, del PMI, y el estándar ISO 31000. Ella desarrolla este modelo de gestión con el cual busca optimizar los proyectos de construcción a través de la gestión de riesgos. Su investigación toma encuestas a expertos y de igual manera elabora una matriz de probabilidades e impacto de los riesgos a los 22 proyectos que ella eligió de forma al azar. En estos proyectos, que son principalmente de educación, eh, de colegios, escuelas y similares, descubrió algo alarmante, que la mayoría de estos proyectos tenían sobrecostos de inclusive hasta el 229%, que es demasiado para proyectos de inversión pública. Desarrollando más esta investigación, ella descubre también que debido a la mala gestión de los riesgos es que se dan estos sobrecostos. Y a través de la metodología que se expuso anteriormente, ella ha logrado reducir los costos hasta un 6,77%. Si comparamos un sobrecosto de más del 200%, un 6% es un logro bastante. Y ella recomienda que la gestión de riesgos no solamente debe realizarse a un nivel cualitativo, sino también a un nivel cuantitativo. El siguiente artículo de investigación fue desarrollado por Juliano de Nicol, Andrew Davis e Ilias Cristalis, cuyo título en español, ¿Cuáles son las causas y las curas del mal desempeño de los megaproyectos? Una revisión sistemática de la literatura y una agenda de investigación, nos profundiza y amplía nuestra comprensión respecto a las causas del bajo desempeño en los megaproyectos. Este artículo de investigación, que es un resumen de muchos más, abarca 86 artículos de investigación que están relacionados a las palabras claves de gestión de megaproyectos, rendimiento, problemas, soluciones, fracaso y éxito. A través del desarrollo de este artículo, el autor plantea 6 temas que son principales y que son las causas respecto al bajo rendimiento en los megaproyectos. El primero de ellos, que es el comportamiento en la toma de decisiones; el segundo, la estrategia de gobernanza y adquisiciones; y el tercero, el riesgo de incertidumbres. Y ahí lo plasma las causas, ¿no? Conceptos y las posibles curas o soluciones que podemos tener ante estos temas. Por ejemplo, el sesgo optimista, donde se crean ambientes óptimos evitando los riesgos. La cura es determinar mejores acciones a partir de lecciones aprendidas. Asimismo, se muestran los otros 3 temas restantes, que son liderazgo y equipos capaces, la participación de gestión de las partes interesadas y, por último, la integración y coordinación de cadenas de suministros. Al terminar su investigación, los 3 autores mencionados promueven en el lector y en los investigadores otros 5 áreas de investigación, que es el diseño de la arquitectura del sistema, cerrar las brechas de la manufactura, construir y liderar labores, colaboraciones e involucrar a instituciones y comunidades. Por último, descomponer e integrar la cadena de suministro. Estos 5 temas de investigación que proponen están también relacionados a la gestión de riesgos,
tratando temas como los interesados, stakeholders, la innovación en la parte de la manufactura, los enfoques de reclutamiento y construcción en las competencias del recurso humano y temas relacionados. Ahora doy paso a mi compañera para continuar con esta investigación, con esta exposición. Impacto del riesgo en los proyectos. El riesgo es algo desconocido. Si se produce, afecta en forma negativa o positiva a los objetivos del proyecto. Es importante que los líderes de los proyectos necesiten otros conocimientos relacionados a la gestión de proyectos, como habilidades blandas, habilidades específicas. Estas pueden ser relacionados con hechos o ser un experto en la materia no es suficiente. Pero esto requiere de habilidades más allá de un trabajo duro. Eso lo dice el PMI y según del 2019. También los líderes de proyectos deben desarrollar estrategias para planificar y gestionar la comunicación en todos los niveles del proyecto. PMI 2019. Para una adecuada gestión de los riesgos se emplean 3 procedimientos, que son la planificación, la ejecución y el control de riesgos. La gestión de los riesgos se refiere a la elaboración de un plan de gestión de riesgos basado en la identificación y el análisis tanto cuantitativo como cualitativo del riesgo, la respuesta a los riesgos y un plan de contingencia a través del monitoreo y el control de los mismos. El gerente de proyectos debe tener en cuenta la probabilidad del impacto del riesgo, para lo cual debe realizar la identificación, priorización y seguimiento de los riesgos del proyecto, desde la ingeniería, ejecución, puesta en marcha, procura y mantenimiento. Los grandes líderes gestionan, proporcionan los recursos y programan el tiempo suficiente para la correcta ejecución del proyecto en el tiempo previsto, mediante el trabajo colaborativo y conociendo a los miembros de su equipo. Como vemos acá, la probabilidad y el manejo del riesgo. El objetivo, fundamental de la gestión de los riesgos es aumentar la probabilidad del impacto de elementos y factores que pueden aumentar o disminuir la probabilidad del logro del éxito del proyecto. La gestión de los riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde su inicio, que es la idea del proyecto, hasta su puesta en marcha y funcionamiento. La gestión adecuada implica identificar, gestionar y controlar los elementos que pueden ocurrir en el futuro. Podemos llamarlo una actividad más proactivo que reactivo. El Project Management Institute, PMI, a través de su guía de buenas prácticas, PMBOK, precisa que el impacto y la probabilidad del riesgo son específicos y únicos para cada proyecto y están divididas en niveles. Hay un software, que es el RIS, que nos enseña a manejar la probabilidad del riesgo y gestionar en base al cronograma y ruta crítica del proyecto. También tenemos que, según Sabogal y Ospino del 2012, afirman que los riesgos en los proyectos tendrán un impacto positivo o negativo, al menos en los siguientes aspectos: tiempo, costo, alcance y calidad. La investigación de Al-Lain 2016, basada en el PMBOK del PMI, precisa que los riesgos pueden ser positivos o negativos, y estos se pueden convertir en oportunidades o amenazas. Por ejemplo, si implementamos el BIM en un proyecto, ya sea edificación o, como la imagen muestra, es un proyecto hospitalario, esta implementación del BIM va a ser una oportunidad. Si se parte desde por ejemplo, la empresa va a implementar este BIM en su obra. Sin embargo, va a correr un riesgo, porque de repente su personal no cuenta con la capacidad y la experiencia necesaria, pero se va a convertir en una oportunidad para su siguiente proyecto. Asimismo, también tenemos que es una amenaza. ¿Por qué? Por los malos jefes. Si los malos jefes no
tienen un adecuado liderazgo y tienen un manejo de competencias, puede convertirse en un líder autoritario o un líder comprensivo, un líder que guíe a las metas y objetivos. Y eso es una amenaza. Y un buen líder que no guía a su equipo, no maneja lo que es habilidades blandas, lo que es manejo de tiempo, control de calidad, control de su personal según su capacidad técnica, no se va a lograr el desarrollo del proyecto ni el éxito del mismo. Doy pase a mi compañero Pedro, que continúa con el impacto de riesgos en proyectos. Buenas noches, compañeros. El impacto de los riesgos en los proyectos, ¿no? El integrar el proyecto con el marco constitucional minimizará el impacto de cualquier influencia política de cualquier tipo de gobiernos. Capacitar, ¿no?, al personal para adaptarse a las nuevas tecnologías también minimizará el riesgo a las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades. Dentro de los impactos de los riesgos en los megaproyectos en las tomas de decisiones, en gran medida hay una parte que nos explica sobre la falacia de la planificación, donde se subestiman los costos en las áreas del proyecto. Otro impacto en los riesgos en la parte de estrategia, gobernanza y adquisiciones. Se tienen al cliente, los patrocinadores o las instituciones, no definen bien la visión a largo plazo, por lo cual buscan siempre transferir el riesgo y a la vez el impacto a las cadenas de suministro, ¿no?, que rara vez desean asumir ese impacto. También el impacto, como comentaba mi compañera, del riesgo por la falta de liderazgo, ¿no?, en los proyectos conduce a desajustes interorganizacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al no tener un liderazgo, el líder que nos conduce, no tener habilidades blandas, no saber conducir al equipo, conduce a muchos entretiempos, muchas peleas entre el equipo, ¿no? Eh, Le doy pase a mi compañera Teresa para que continúe con la exposición. Ya. Continuando con la exposición, tenemos lo que corresponde a la influencia en el desempeño de los megaproyectos del artículo número 2, en el cual se identifican 6 temas claves que van a influenciar en este desempeño. ¿Cómo obtenemos el comportamiento en la toma de decisiones? En la cual afecta negativamente cuando se toman, digamos, no examinando los comportamientos o existen tergiversaciones en las tomas de decisiones, ¿no? Otro punto que tenemos es la estrategia, gobernanza y adquisición, como por ejemplo que va a huir una influencia que radica específicamente en la capacidad de la prevención de estos problemas, con la definición de roles y responsabilidades. También tenemos los riesgos e incertidumbres que se centran en las tecnologías no probadas por la flexibilidad de la adecuación o la adaptación. Estas nuevas tecnologías traen cierto grado de complejidad que pueden de esta manera afectar al desempeño. Continúa. El liderazgo, tenemos también los liderazgos y los equipos capaces, que influyen en un rendimiento general de los megaproyectos, de la cultura del proyecto y la competencia de equipos, que son elementos cruciales para, digamos, la mejora de la eficacia en la ejecución de estos proyectos a gran escala. También tenemos la participación y la gestión de las partes interesadas. Como las comunidades locales influyen negativamente por un proyecto a menudo, ya que estos se van a movilizar para garantizar sus propios intereses, que estos se hagan realidad, y a menudo explotando los medios de comunicación para lograr sus objetivos.
Tenemos, por ejemplo, el proyecto de Tía María, ¿no? En la cual pues se tuvo que detener, ¿no? Por obvias circunstancias de la participación de las partes interesadas. También, por último, mencionamos a la integración y coordinación de la cadena de suministros, ya que va a tener una influencia muy preponderante en la ejecución de estos trabajos, ¿no? Y también esto va a influenciar en la gestión eficaz de los programas, de las relaciones comerciales, de los sistemas integrados que se pueda tener. Como recomendaciones del proyecto podemos aceptar los riesgos del proyecto, no evadirlos, encararlos y tenerlos mapeados. No se puede controlar algo que no se conoce. Involucrar a las partes interesadas, a los stakeholders, desde todas las etapas del proyecto. Desarrollar y respetar y dar un seguimiento al plan de trabajo, donde defina todos los alcances del proyecto, incluyendo sus metas y los riesgos. Crear un equipo de respuestas para que pueda haber una acción de los riesgos que se puedan presentar materializados. Y documentar todo el proyecto para crear una base de datos o una base de conocimientos que nos sirva como un antecedente ante eventuales situaciones no, digamos, identificadas en su momento. Doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, dentro de las recomendaciones, como hace diapositivas anteriores se dijo, transferir el riesgo o minimizar su impacto mediante seguros, ¿no? Como por ejemplo pólizas de seguro TREC, pólizas de responsabilidad civil y una innumerable cantidad de pólizas que pueden transferir el riesgo, ¿no? Asegurar la comunicación constante y precisa es una de las recomendaciones que más se repite. Revisar de forma periódica los cambios en el proyecto que son las principales fuentes de riesgo. Usar medios electrónicos y digitales como soporte para la gestión de riesgo. Y bueno, iniciarlo más pronto con la gestión de riesgo. Muchas gracias, compañeros.